Fíjese que me hablaban unos pastores esta semana y la semana pasada y me decían, oye, no me pierdo todos los mensajes que predicas. De un mensaje hago varios mensajes y los estoy predicando en mi iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Me hablaba otro pastor que me dijo, me encanta lo del discipulado 2.0 y todo lo que estás haciendo. ¿Me puedes pasar las notas? Porque lo voy a usar como escuela dominical en mi iglesia y quiero usar las notas. Claro que sí, le dije. Entonces, todo lo que estamos haciendo, estamos edificando no solamente esta casa, sino estamos edificando más casas espirituales, gracias a Dios. Gracias. Y pongamos el gráfico que hemos estado usando todo el año. Ya dijimos que el Señor Jesús bajó acá al leprosario a sanarnos. Y dice la escritura que descendió, el apóstol Pedro lo dijo, descendió al infierno y liberó al Hades, a la morada de los muertos, al liberar a todos los que estaban esperando su venida en el antiguo pacto. Y después de allí nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿verdad? Del pecado. Y nos llevó a los bautismos. La doctrina de los bautismos, dijo el apóstol Pablo. Luego fuimos a Galilea, la tierra de los milagros. Jesús vivió en Galilea. Y luego de allí subimos el primer monte, que es el monte del discipulado. Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte. Y vamos a hablar al final del año del segundo monte. Pero cuando yo quería irme acá, a Jerusalén, acá de este lado está, el Señor me dijo, espérate, primero Belén y luego Jerusalén. Porque Jesús nos lleva más alto, nos lleva más alto. Si confiamos, si aceptamos el desafío de vivir en el reino. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes. Otra porción dice, los violentos lo arrebatan. Hay de violencia a violencia. Hay violencia destructiva y violencia constructiva. Hay gente que es violentos contra la ruina, la miseria, la pobreza, la enfermedad, la desesperanza y logran grandes cosas. Mientras a ti no te dé una santa incomodidad y un santo coraje, lo destructivo, no vas a construir. ¿Verdad? Violencia espiritual. Primero Belén y luego Jerusalén. Primero pastores, luego sacerdotes, después reyes. Porque en Belén había muchos sacerdotes que cuidaban las ovejitas que después serían sacrificadas en el templo. En el templo, ya he estado enseñando mucho sobre eso. Belén es la ciudad de los reyes pastores, allí nació David. Si le cantaron las mañanitas, se las cantaron en Belén. Chiste. Bueno, pero no se las cantaron él, supuestamente las cantaba. Nunca cantó mañanitas, nunca, ¿verdad? Estas son las mañanitas, nunca cantó mañanitas. Cantaba alabanzas a Cristo Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, eso cantaba David, no cantaba mañanitas. Bueno, ni tampoco veía la casa de los famosos. Hello, ¿dónde andas, Vivi? Otro día hablamos de eso. Por favor, de veras. No, mejor no. Es que yo no concibo. A ver, si Jesús viniera hoy en la tarde y tú estás viendo la casa de los famosos, ¿sí vas con él, sí o no? No, sí me voy. Pero imagínate que va un angelito, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Ya vamos para el cielo. Estaba viendo Chosen. Estaba viendo. Ok, otro día. Jerusalén, la ciudad eterna de Dios y de sus hijos. Apocalipsis 21, 22.
En la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y también el Cordero. La ciudad no necesita del sol o de la luna que la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. El brillo de Dios ilumina la ciudad del gran rey, y tú vives en la ciudad del gran rey, iluminados por Dios. Amén. Jesús es la palabra de Dios. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera por mi camino. Ilumina mi camino, mi destino, y ilumina también mis pies para que yo no tropiece, para que no caiga. Y si caigo me levanto, pero también ilumina mi camino hacia adelante, porque su palabra me guía. Jesús me guía, su palabra es la verdad. Primera parte del mensaje: ¿dónde vivía Jesús? ¿Dónde vivía? Y alguien muy filósofo me pudiera decir: si vivía, entonces tuvo inicio. Él es la vida. Te lo cambio: ¿dónde existía? ¿Dónde existía Dios antes de que todo tuviera vida? ¿Dónde? Juan capítulo 1, versículo 1 dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Porque Jesús es la palabra eterna de Dios. Jesús vive con Dios porque Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Jesús en coexistencia con el Padre y con el Espíritu, porque Jesús es el que vive. Dice Juan que vio a uno que tiene nombre de que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por medio de qué creó Dios todas las cosas visibles e invisibles? Ay, pastor, ¿de qué fumó? ¿Cómo que invisibles? Yo no creo en nada invisible. ¿No? ¿No crees en la gravedad? Pues es invisible, no creo. Aviéntate de un edificio de 10 pisos, aunque no creas en la gravedad, la vas a comprobar, ¿verdad? Lo vas a comprobar. Por medio de Jesús creó todas las cosas. Verso 2: cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por medio de la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Todo lo hacemos con palabras. Las palabras primero las pensamos y luego las ejecutamos. Todo se crea con palabras. Esto alguien lo pensó con palabras y luego lo hizo, porque somos imagen de Dios. ¿De dónde nace la vida que hoy tenemos? Verso 4: de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. No solamente es palabra Jesús, sino también es luz. Y no solamente es luz, sino también es vida. ¡Wow! Jesús es la luz. Esa luz cósmica que no necesita de una luminaria, que no necesita del sol, que no necesita de la luna. Él es luz en sí mismo. Verso 5: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nada puede destruir la luz. Todas las tinieblas no pueden contra la luz. Jesús es la luz. Un fosforito de este tamaño en un cuarto oscuro, inmediatamente lo puedes ver. Por más densas que sean las tinieblas, no pueden destruir la luz. Jesús es la luz. Queridos, apunten lo que estamos compartiendo. Y si algo no entiendes, luego me preguntas. Pero discúlpeme, yo no enseño a parvulitos, yo enseño a gente inteligente. Te enseño a ti, tú eres inteligente y aprendes de la inteligencia de Dios. ¿Sí o no?
Dele gloria al Señor porque Él es bueno. Amén. Es que el pastor habla muy enredoso a veces. Sí es cierto, sí es cierto. Pero luego trato de explicarlo, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra confesión diaria para vivir una vida creativa en luz y en poder? Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8. Hace unos días estaba orando y sentí que me dijo, ustedes saben cómo habla el Señor en nuestro interior y siempre lo confirma con su palabra. Confiesa una vez más mi nombre para salvación. Y yo le dije, pero si eso lo confesé hace muchos años. Tengo 50 y a los 17 me fui a estudiar para ser pastor. Yo fui como el joven rico, nomás que yo sí dejé todo para seguir a Cristo. Lo digo sin orgullo, lo digo con mucho cariño. Lo mejor que ustedes pueden hacer es dejar todo y seguir a Cristo. Y sé que lo están haciendo. Hijo, ponte de pie, ponte de pie. Ven, corazón, ven. Adrián, querido Adrián. Córrele, córrele, córrele. El tiempo en la televisión se va muy rápido. Adrián tiene desde que era un niño aquí en la iglesia. Él es un hombre de Dios. Él es un hombre de Dios. Y es estudiante de medicina. Y es ministro de Dream Kids. Y es un hombre de fe. Y de muchos quedó seleccionado para estudiar medicina. Y dentro de muchos que están estudiando medicina, es de los mejores de toda la universidad. ¿Sabes por qué? Porque amas a Dios y sirves a Dios. Y Dios te va a usar grandemente. Vas a viajar a otros países del mundo a seguir estudiando y vas a ser un hombre de ciencia. Y con lo que tú sepas vas a servir a Dios y a la humanidad, porque eres un ministro del Señor. No solamente los pastores servimos a Dios, todos podemos servir a Dios con lo que somos y lo que hacemos. ¿Te fijas? Gracias a Dios por tu vida, hijo. ¿Cuál debe ser nuestra confesión diaria para tener esa vida creativa en luz y en poder? Romanos 10:8 dice más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque si dice es porque alguien lo escribió. Y si está escrito es porque alguien lo pensó. Porque todo primero se piensa y luego se habla. Las palabras están allí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Jesús tiene que estar en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, 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 sano, limpio, libre, amado, perdonado, prosperado por Cristo Jesús cada día. Serás salvo, serás salvo. Es que no puedo, confiesa el nombre de Jesús y vas a poder. Es que estoy enfermo, confiesa el nombre de Jesús y serás sano. Es que me siento con pecado, confiesa el nombre de Jesús y serás perdonado, amado y liberado. Es que no puedo dormir, confiesa el nombre de Jesús, porque a su amado dará Dios el sueño. Pastor, es que tú hablas nada más de las cosas bonitas de la Biblia. Habla del infierno. Claro que hablo del infierno, que Cristo nos libró del infierno y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso tenemos que saber. Oye, pastor, pero habla del diablo. Sí, sí hablamos del diablo, que está derrotado y está bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. La victoria está en Jesús. Él compró nuestra victoria, porque con el corazón se cree para vivir en la justicia, pero con la boca se confiesa para vivir en la salvación. Confiesa para vivir a Jesús, a Jesús. Cada vez que venga una situación en tu vida, en el nombre de Jesús puedes salir de ella. Puedes salir, puedes ser victorioso. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No serás avergonzado. No serás avergonzado. Y cuando vengan a recordarte tu pasado,
¿Sabes qué? Tú dile, mi pasado fue perdonado, mi futuro fue asegurado y yo no soy avergonzado porque Cristo me hizo limpio, Cristo me perdonó, Cristo me ama y asegura mi vida en abundancia. Amén. Jesús es el Cordero de Dios, Él es la luz eterna que ilumina la nueva Jerusalén. La gloria de Dios, el Cordero la ilumina. Mi amigo Juan Splinker, el arquitecto que dirige la Sociedad Bíblica de México, me dio el honor de ser parte de un grupo como de 20 oradores de el mes de la Biblia, agosto, el mes de la Biblia. Y a mí me dio mucho gusto porque siempre invita que teólogos y pastores de megas iglesias, y bueno, y yo digo que qué honor. Y me dio este texto y me dijo, de este quiero que enseñes. Y digo, ok, está bien. Apocalipsis 21, 22, y me dio tanto gusto porque va de la mano con lo que estamos enseñando aquí durante todo el año. En la ciudad no había ningún templo. Juan, cuando vio la nueva Jerusalén, volteó y dijo, pues si este es Jerusalén, tiene que haber un templo. Pues así como gallego, ¿no? Tiene que haber algún templo. Y no vio ningún templo. Porque el templo es Dios. El templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad, y a ver, ¿y dónde está el sol? No veo el sol por ningún lado. El sol resplandeciente de justicia es el Señor. ¿Y qué ilumina esta ciudad? No veo luminarias. ¿Cuánto pagan de luz? Aquí todo lo pagó el Señor. Él ilumina la ciudad completamente porque Él es la luz y nosotros estamos en Él y ya no andamos en tinieblas. Jesús nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice la Escritura. El Padre nos metió en el reino. Amén. Porque el brillo de Dios la ilumina. Fíjate, el brillo de Dios. Y el Cordero es su lámpara. Cuando yo era niño, cantábamos una cancioncita que dice así, que dice más o menos así. ¿Cómo dice? ¿Ah? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y decía así, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y yo era niño cuando cantaban las hermanas. No puede estar triste. Ya está ahí, hermana, espérese, tranquila. Chiste, la quiero. Y yo decía, calles de oro. ¡Wow! Eso va a estar bueno. Pero no me gustó. Fue cuando decían que el mar iba a ser de cristal. Allí no me gustó. Porque a mí me encanta el mar, ¿verdad? Yo desde niño con mi hermano Héctor íbamos a bucear, a nadar, a sacar almejas. Siempre vivimos en el mar. Y un mar de cristal, yo pensaba, pues no me voy a poder meter. No es así. Entendí después que Juan decía, se parece a. Si lo pudiera describir como es, las calles resplandecen como el oro porque tienen luz. La luz es Jesús y el mar resplandece como el cristal porque Jesús ilumina toda la ciudad. Es Jesús la luz de la nueva Jerusalén y es el jaque mate de Dios. Porque los científicos han descubierto que el universo va a tener un fin. Los científicos han descubierto que este mundo va a tener un fin. Pero no te preocupes.
los muertos en Cristo, dijo el apóstol Pablo, resucitarán. Y los que estemos vivos a la venida del Señor, seremos arrebatados para vivir con el Señor para siempre. Él ha puesto eternidad en el corazón de sus hijos y seremos como los ángeles y viviremos con Dios para siempre y siempre y para siempre y siempre, porque nosotros vamos a morar eternamente con Cristo. ¿Lo puedes creer? Es el jaque mate de Dios, ¿verdad? Porque de repente, y más jóvenes, ustedes, a veces hay tanta desesperanza en este mundo, ¿no? Híjole, los recursos y que no tienen afores y que no les van a dar jubilación. Entonces, no los quiero agüitar, los quiero instruir para que ahorren y pongan negocios. Y ustedes, Dios los bendiga y los prospere. Van a ser más bendecidos que nosotros, porque van a estar sobre nuestros hombros y los vamos a levantar y vamos a bendecirles. Pero no se preocupen como se preocupan los de allá. Ocúpense en su salvación, sabiendo que el Señor está con ustedes. Y los que estamos en Cristo no vamos a perecer. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder, ¿verdad? Cásense, tengan hijos, hagan planes grandes, sueños grandes en Dios. Él es el dador de sueños, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a la segunda parte del sermón, ¿ok? Segunda parte. Si hay una nueva Jerusalén, es porque hubo una antigua Jerusalén, ¿sí o no? Y la antigua Jerusalén, incluyendo la que está hoy, un día será antigua, es sombra de lo que había de venir. Número 1, Jesús es el rey de la antigua Jerusalén. Miren lo que dice Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, es sacerdote del Dios Altísimo. Porque al recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. También significa rey de Salem, es decir, rey de paz. Y los ángeles dijeron, llamará su nombre príncipe de paz, del Shalom. Hasta hoy en día los judíos te saludan Shabbat Shalom, descansa en paz, la paz de Dios sea contigo. Y la paz de Dios es con nosotros por medio de Cristo Jesús, el Rey de la paz, Rey de Salem. Sin padre, sin madre, no se sabía de dónde venía, quién era su genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amados, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, José, los levitas, de Leví viene Moisés, de Moisés viene la ley, hermano Aarón, sumo sacerdote. Y Abraham, muchos cientos de años antes, está enfrente de un sumo sacerdote. No era según el orden de Leví, sino según el orden de Dios, sacerdote eterno, Cristo en la tierra. Cristo en la tierra. Y considerad pues, verso 4, cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca les dio los diezmos de todo, mucho tiempo antes de la ley. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Pues aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Cuando Abraham vio que estaba este personaje llamado Melquisedec en el antiguo pacto, Abraham
Dijo, este es el sacerdote del Dios eterno. Y tomó los diezmos de todo y se lo dio. Pero antes de esto, el sacerdote lo bendijo con estas palabras: bendito sea el Dios de Abraham, que lo bendijo y le dio victoria sobre todos sus enemigos. Sea bendito tu Dios, Abraham, y bendígate Dios a ti también. ¿Y sabes cómo lo bendijo? Le dio pan y le dio vino, y lo hizo sentar en su mesa, la mesa del gran rey. ¿Sabes? Jesús sentó a sus príncipes en la última cena y partió el pan y tomó el vino. Y cada domingo nosotros aquí nos sentamos con nuestro Padre Dios, y Jesús, nuestro sumo sacerdote, parte el pan y nos da el vino y nos dice: coman, beban, esta es la vida abundante que yo tengo para ustedes. Dele gloria al Señor porque Él es bueno. Por eso le he pedido ¿a quién le pedí? Bueno, le pedí esto a tantos, pero ay, hija, ¿por qué se me olvidó tu nombre? Se me olvida todo cuando estoy acá arriba. Priscila, perdóname. De veras, cuando estoy acá arriba me concentro tanto en esto que se me olvidan otras cosas. Le dije a Priscila: Priscila, ve cómo vamos a hacer para que todos los domingos, todos, celebremos la comunión como lo hacía la iglesia primitiva. Porque todos los domingos vamos a recordar que un día Melquisedec le dijo a Abraham: toma, Abraham, así te bendice Dios. Y Abraham le dijo: toma, Melquisedec, así le agradezco a mi Dios. Esa es nuestra reunión dominical. Dele gloria al Señor porque Él es bueno. Amén. A eso venimos, a ser bendecidos por Dios. Dice que no tiene genealogía. No tiene genealogía. Bueno, otro día hablamos más sobre esto. Siguiente, el rey David fue un tipo del rey de reyes y señor de señores. ¿En dónde reinó David? En Jerusalén. ¿De dónde era sacerdote Melquisedec? Del templo de Jerusalén, o de la Jerusalén o Salem. De la primera Jerusalén se llamó Salem. Y ahora veamos a David. Ustedes recuerdan que fue ungido desde que era un niño, ¿verdad? Y 3 veces fue ungido David. Un día hablaremos de eso, el símbolo de las 3 veces. Segundo de Samuel 6. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, lo vio por una ventana. Era su esposa. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Dios, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. No lo hizo él, lo hicieron los sacerdotes. Lo hicieron los sacerdotes. Hubo un templo en el antiguo pacto, fue el de Salomón. Antes de ese templo hubo 2 tabernáculos: el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de David es un lugar precioso, de una tienda que él hizo muy bonita, pero no tenía más que esa tienda. Lo interesante de ese lugar es que David dijo: ¿cómo honro a Dios? ¿Qué hago que sea extravagante para honrar a Dios como es debido? Aparte de hacer sacrificios y entregar holocaustos y hacer toda la obra de Él, ¿qué puedo hacer para honrar a Dios? Y tuvo una genial idea que el Espíritu Santo le dio. Dijo: voy a poner grupos de alabanza día y noche que le canten a Dios. Y así ininterrumpidamente, 24 horas, 365 días de cada año, había alabanza en el tabernáculo de David. Y sabes, proféticamente Dios dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David. Por eso aquí, donde estamos 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, siempre hay alabanza, 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 alabanza. Se alaba a Dios en todo el mundo 24 horas al día. Se le canta, se le bendice, se le sirve, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores.
El templo del Dios vivo es la iglesia, porque Él habita en su iglesia. Este es su lugar de abundancia. Y dice que hicieron holocaustos. Y cuando David acababa de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, ya compartía de Obed Edom y todo lo que había pasado antes el miércoles pasado. Entonces, verso 19, repartió a todo el pueblo, a toda la multitud, así de hombres y de mujeres. ¿Cuántas mujeres le dan gracias a Dios por eso? Hombres y mujeres, pastores y pastoras, patriarcas y matriarcas, hombres y mujeres. En Cristo somos uno solo. Ya no hay diferencia entre uno y otro. Y David lo entendió. Y le dio a hombres y mujeres por igual. Le dio a hombres y mujeres por igual. ¿Qué les dio? Ahí está. A cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. ¿Sabes que la carne solamente la comían, la carne santificada, los levitas? Pues para él dijo, todo el pueblo puede comer la carne y todo el pueblo puede llevar pan y todo el pueblo le voy a dar una torta de pasas de postre. Las pasas son símbolo del vino nuevo y podríamos pasarnos toda la tarde aquí hablando del vino, del pan y del aceite, porque siempre lo vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Siempre. Y simboliza el sustento de Dios a través del pan, el maná, el pan vivo que descendió del cielo, y la uva, la vid, el vino, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Avancemos. El rey David ungió a Salomón como rey sobre Israel y lo hizo sentar sobre su cabalgadura. El rey siguiente después de David fue su hijo Salomón. Hablé sobre su mami Betsabé el miércoles pasado. Ve esa enseñanza. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en la tierra y haciendo reverencia a la investidura del rey David, dijo: viva mi señor el rey para siempre. Betsabé había hablado con Natán, el mismo profeta que había descubierto su pecado. Y Natán le dijo a Betsabé: dice el Señor que tu hijo va a ser el próximo rey sobre Israel. Cuando el usurpador hijo de David quiso quitarle el trono, Betsabé fue inmediatamente con Natán y le dijo: Natán, no lo dije yo, tú lo dijiste de parte de Dios como profeta, que mi hijo sería rey. Hay un usurpador queriendo quitar el trono. Y este es el desenlace de esa historia. Este es el desenlace. David hizo llamar al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benayada, hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo sobre mi mula y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Y tú dirás: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Jesús, o más bien David, es una sombra de el rey de reyes que había de venir. El sacerdote sempiterno, que quiere decir eterno siempre. Y Salomón, su hijo, es un tipo de ti y de mí. Hijos de pecado, hijos de la Betsabé, que Dios nos escogió para heredar su reino. Él es rey de reyes, señor de señores. Y Jesús lo narra de esta manera. Lucas 10:30. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Venía de adorar a Dios. Jericó, ciudad de las palmeras, casi 350 metros bajo el nivel del mar. Por eso dice bajaba. Y dice que ahí estaba
y cayó en manos de unos ladrones, el que vino a robar, matar y destruir. Le quitaron la ropa, le quitaron todo. Sacaba tarjetas de crédito y todo lo compraba a crédito. Se quedó sin nada. Le quería quitar la casa, el carro. No tenía dinero ni para mandar a sus hijos a la escuela, ni para comer. Así dejó el ladrón a cada uno sin Cristo. Le quitó todo. Y se fue el ladrón y lo dejó medio muerto. Ahí estaba, sin esperanza. Se levantaba cada día y decía: ¿y ahora qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué caso tiene seguir vivo? En Europa ahorita ya es legal la muerte o el suicidio asistido. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero vivir. Ya no me interesa estar vivo. Si para esto voy a estar vivo, mejor quiero estar muerto. Y firma y dice: ya no quiero vivir. Y sus amigos hacen una fiesta, lo despiden, su papá y su mamá lo abrazan y lo ponen y lo inyectan, y que te vaya bien. No sabemos para dónde vayas, pero buen viaje. Ese es el sistema que vivimos actualmente. Sin Cristo, sin esperanza, sin futuro. Ahí estaba tirado. Llegó un levita y al verlo se fue de largo, porque la ley no pudo salvarnos. Pero un samaritano que iba de viaje, bendito samaritano, llegó a ese hombre y viéndolo se compadeció de él, de él, de él, de ella y de todos. Y se compadeció el samaritano. Se acercó al leproso, lo curó, curó sus heridas. ¿Sabes con qué las curó? Las curó con vino. Había llagas, estaba podrida su carne por causa del pecado, y la sangre de Cristo empezó a limpiar todos sus pecados. El vino fue triturado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos curados. Y empezó a lavar, y empezó el vino a hacer su función de limpieza. Y después tomó una pasta aceitosa. Era aceite, pero estaba todavía mezclado con el gabazo, y le puso esa pasta aceitosa y lo vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y allí lo cuidó. Eso es lo que Jesús hizo por ti. Sí, eres un rey, pero un rey moribundo. Sí, te hizo entrar, pero moribundamente, y te trajo al mesón, al alojamiento, y lo cuidó. Al siguiente día sacó 2 monedas, una para cada día, de plata, y se las dio al dueño del alojamiento. Y el dueño de este alojamiento y de todos los alojamientos que hay alrededor de la tierra, llámese iglesia local, debe ser el Espíritu Santo. Y nosotros, ayudantes del Espíritu Santo. Y le dijo: cuídamelo, cuídenmelos. Dios no nos ha llamado a plantar megas iglesias. Dios nos ha llamado a cuidar de cada persona, uno por uno, niño por niño, adolescente por adolescente, familia por familia, porque Dios piensa en cada persona, en cada persona. Lo que gastes, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y Dios les va a pagar a todos los que se dedican a cuidar personas en la iglesia local. El Rey de reyes, Señor de señores, te vio moribundo y dijo: a este quiero para que sea mi príncipe, mi princesa. Y lo subió en su cabalgadura. Antes de ponerte como rey, te voy a llevar a restaurar. Antes de ponerte como sacerdote, te voy a llevar a limpiar, a sanar. Antes de que seas luz para los perdidos, voy a iluminar tu vida. Y cada día, domingo a domingo, el Rey nos restaura, nos transforma, nos levanta. La Jerusalén de Cristo es la iglesia, es la iglesia. Vive donde Cristo vive. Vive en el lugar de abundancia. Vive donde Él está. Aquí está Jesús. Él lo prometió. Allí voy a estar.
En la eternidad, creador. En la tierra, Melquisedec, rey. Jesús, el Verbo se hizo carne. Hoy en la iglesia y a través de la iglesia. Padre, aquí estamos, papá. Aquí están todos tus hijos, príncipes, princesas. Pero algunos, Padre, todavía las llagas están expuestas, no han sido lavadas todavía con el vino, con la sangre de Cristo. Todavía les duele, todavía sigue supurando la herida. Todavía algunos apenas hace unos meses el ladrón le seguía robando, lo seguía trayendo de su cuenta.